Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy vamos a hablar sobre maltrato animal y sobre el debate que abrió la clausura del Zoo de Luján. Un debate que sin dudas tiene que afrontar un diagnóstico certero acerca del presente y el futuro de los zoológicos en la Argentina. Pero antes, como cada domingo, vamos a ver el top 3 de Ambiente y Medio. Hoy vamos a conocer el ranking de los países más deforestados durante el último año. 2019 fue un año funesto para la biodiversidad. Solo en bosques nativos se perdieron 12 millones de hectáreas. Esa extensión supera en volumen a la superficie de países como Portugal, Hungría o Grecia. La deforestación produce un deterioro gigantesco a los ecosistemas y potencia enormemente la crisis climática global. En el puesto número 3 se coloca Indonesia. Sus selvas tropicales son regiones claves para la regulación del clima en el planeta. Sin embargo, sus bosques están siendo talados y sustituidos por plantaciones para la producción de aceite de palma y pasta de papel. Como resultado de esta actividad, el año pasado, este país insular del sudeste asiático perdió más de 320.000 hectáreas de bosque nativo. En el puesto número 2 se ubica la República Democrática del Congo. Según Naciones Unidas, las causas directas de la deforestación en este país de África Central son la agricultura, la tala ilegal y la generación de quemas para la recolección de carbón. Durante 2019, la superficie total de bosque perdido fue de más de 475.000 hectáreas. Y se sube al podio con el puesto número 1, Brasil. Más de 1.300.000 hectáreas de selva se perdieron allí el año pasado. Cada 6 segundos desaparecía el equivalente a una cancha de fútbol. Todos recuerdan las llamas consumiendo el Amazonas. Sin embargo, los incendios no fueron la causa principal de la pérdida de bosques. En casi todos los casos, el fuego llegaba para coronar el daño y el deterioro que la actividad forestal y agropecuaria habían ocasionado antes. Este fue el top 3 de la semana. Lo viste en Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Desde hace algunos años se viene escuchando en la radio, en la televisión, en las revistas, en las redes sociales, un cuestionamiento hacia los zoológicos. Los animales, muchas veces los animales silvestres, los animales que están en cautiverio, se mueren, entonces la gente reclama, pregunta qué pasa. En otros casos se habla de falta de presupuesto, entonces de que los animales no están en buenas condiciones sanitarias. Y la pregunta que nos hacemos muchos periodistas y hacemos a quienes saben es si los zoológicos como son hoy con esta problemática deben cerrar o deben reconvertirse. Por eso vamos a hablar vía Zoom con Fidel Baschetto, está en Córdoba, es una persona idónea en el tema que hace alrededor de 20 años, si los datos que tengo están bien, escribió un libro que se llama Repensando los zoológicos. Creo que es la persona indicada para hacerle la primera pregunta. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Gabriela? Un placer estar con ustedes. Un placer es para nosotros poder contar con tu voz, que es muy bien autorizada para hablar de este tema. Y yo iniciaba preguntando si hay que cerrar los zoológicos que están en Argentina, por supuesto, o se deben reconvertir. Qué pregunta, ¿no? Interesantísima. Interesantísima, y está en pleno desafío el discurso y la lucha sobre estas cuestiones. Yo creo que hay zoológicos que tienen que reconvertirse en forma definitiva. Hay algunos que se tienen que reconvertir, todos aquellos que de alguna manera puedan sentar bases sólidas a través del Estado o de alguna institución, de alguna fundación que genere una rentabilidad lógica para que todas las cosas que ocurran allí adentro tengan un buen comportamiento. Pero además de eso, la institución tiene que tener un buen comportamiento como ciudadano ambiental. Para ser un ciudadano ambiental
una institución de esta característica tiene que tener definitivos lazos de conexión con la problemática de la crisis ambiental. Si nosotros no empezamos por ahí, estamos haciendo diagnósticos equivocados. La crisis ambiental es muy fuerte, es muy grande. Hoy nos tiene sumido la crisis ambiental en este contexto de pandemia que creemos que es una crisis de salud, pero la crisis de salud es un subsistema de la crisis ambiental. Entonces, cuando empezamos a comprender estos detalles, decimos, a ver, ¿con qué herramientas e instrumentos cuentan los estados, las sociedades, para combatir la crisis ambiental? Bueno, los zoológicos, los buenos zoológicos, debieran ser herramientas fundamentales para esta lucha. Lo que pasa es que en Argentina nos quedamos con pocos espejos para mirarnos. O sea, no hubo zoológicos que se hayan reconvertido con seriedad, con cautela, con racionalidad. Y esa falta de compromiso, donde podamos encontrarnos un lugar donde nos refleje, es lógico que la gente actúe de una manera, porque a la gente no se le puede pedir racionalidad, se le tiene que pedir lo que siente. Entonces la gente siente que los zoológicos no sirven. Pero guarda que no es toda la gente. No es toda la gente, y hay una encuesta de la última audiencia que se ha hecho en Córdoba que creo que va a ser histórico para el país. Hubo una audiencia pública donde aproximadamente más del 73% creo de los asistentes a la audiencia dijeron sí, queremos un zoológico reconvertido, que cumpla un rol social, que cumpla un rol ambiental, que salga de la lógica del mercado, porque esa es otra. Argentina metió los zoológicos en la lógica del mercado, y a la lógica del mercado no le pidan peras al olmo. La lógica del mercado actúa con la racionalidad del lucro económico, no de la conciencia ambiental. Entonces fracasamos en eso, 30 años de fracaso. ¿Cómo imaginás esos buenos zoológicos? Porque el imaginario popular habla de no querer ver más los animales encerrados, quererlos verlos en predios grandes. Eso también implica una cuestión económica y espacio, más allá de las ganas. ¿Y cómo vos pensás que tienen que ser estos buenos zoológicos del siglo XXI? Muy bien. Bueno, lo primero que hay que entender es que esa racionalidad surge de una base científica. Hay una ciencia nueva, se llama bienestar animal. Hay que aplicarla en todo su conocimiento, en todo su esplendor, porque el hecho de que un animal esté bien o esté mal, no tiene que ser con una mirada antrópica, tiene que ser con la mirada del animal. Y eso nosotros no tenemos esa capacidad para medir esto. Pero hoy existe una ciencia que se llama bienestar animal, que es mensurable y que indica si el animal está en condiciones o no para ese cautiverio, que desde ya lo contamos como un hecho horrible. A nadie le gusta el cautiverio, y menos el cautiverio innecesario, el injusto, el innoble. Pero lamentablemente hay animales que están de generaciones en generaciones en cautiverio. Y después hay otra necesidad. Son aquellas especies que se han convertido en amenazadas, están amenazadas en forma completa en la naturaleza, y que a través de planes serios, a través de elementos científicos, tenemos que poner a evaluar esas necesidades, contemplar toda la problemática ambiental de la naturaleza que nosotros tenemos, que somos lamentablemente... yo soy médico veterinario y mi condición de médico me hace diagnosticar para poder hacer un tratamiento. Entonces en la naturaleza hay que diagnosticar, está hecho, están los libros rojos, que implica todos los grados de amenaza que tiene nuestra fauna y desde dónde podemos colaborar con lo que se llama conservación ex situ, o sea, con la conservación controlada con animales a cuidado humano, en ambientes que tienen que ser los más nobles, los más dignos, los mejores. Que no tiene es decir, para ver si, perdón Fidel, a ver si entiendo el concepto, sería que quizás estos buenos zoológicos del siglo XXI estarían relacionados con espacios de conservación
de los animales autóctonos, de nuestros animales, y no más animales silvestres de otras latitudes. Bueno, es una gran discusión que hay, ¿no? También esa es una discusión. En primera instancia, sí, lo planteé en ese librito que hablabas, que justo en septiembre del 2020 se cumplen 20 años, festejamos el 20 años de aniversario de ese libro. Un libro que de alguna forma, y soy el autor, entonces me atrevo a decir esto, los directores de zoológicos de aquellos tiempos no tomaron en cuenta. Y hoy la sociedad, y en el final del libro, en la conclusión, admitía que aquellos zoológicos que no se reconvirtieran iban a tener un problema de presión social muy grande. Y yo no tengo nada que ver con las adivinanzas ni con los conceptos de ser presagiador de situaciones, pero sin embargo era un análisis científico y técnico de la situación, e incluso social, porque acá entra todo, y eso nos tenemos que dar cuenta. Esto es un contexto multifacético, multidisciplinario. Hoy existe la ciencia, la medicina de la conservación, la biología de la conservación, la genética de la conservación. Esas ciencias se tienen que hacer presentes en las instituciones de estas características para empezar a entender cómo se pueden convertir en aliadas de la naturaleza. Me quedé pensando en ese 73% de la encuesta que nombraste, de las personas que quieren tener el zoológico. Me parece que hay como una cierta fascinación por ver, no animales enjaulados, por supuesto, pero por observar a los animales. Y eso no está mal, digamos, las personas les gusta eso. Entonces, ¿cómo Gaby, habría que revertirlo? ¿Cómo? Tan importante lo que estás planteando, porque nos estamos escapando de la naturaleza. La sociedad está tan urbanizada, que nos hemos escapado, pero nosotros tenemos comportamientos atávicos del contexto natural. Somos una especie más, no somos el dios de la creación, somos una especie más del ambiente. Entonces queremos en nuestro raciocinio no instintivo, digamos, queremos estar adentro de la naturaleza, comprenderla, mirarla, observarla, nos tenemos que sentir parte. Y ahí hay un gran cambio. Y ahí está el gran cambio, creo. Las instituciones, los zoológicos, deben dejar de hacer pensar que el hombre es el dueño y el que de alguna manera somete al animal, para que algún día estas instituciones se conviertan en herramientas y que estén al servicio de los animales y de la naturaleza. Ese es el gran cambio. ¿Qué opinás con respecto a el traslado de los animales silvestres a santuarios, por ejemplo? Los zoológicos se han desmadrado en algunos lugares, en algunos sitios, y hay una cantidad de ejemplares que en realidad se entiende de que están hacinados. Entonces tenemos que buscar una alternativa y una solución. Ahora, hay que ser muy, muy cuidadosos. Enviar a animales a santuarios no soluciona nada. A veces los santuarios tienen patologías de la misma manera que tienen patologías los zoológicos. Entonces hay que ser cuidadosos, y aparte es carísimo enviar animales a otros países, e incluso encaran un riesgo alto. Esos riesgos en algunos lugares han tratado de mitigarse con trabajo, con sabiduría de los cuidadores, de los profesionales actuantes, pero esto no quita que sea la solución. Desde ya no es la solución. La solución es transformar estas instituciones en donde de alguna forma cambiar también este paradigma. Los zoológicos victorianos, nosotros partimos de esa base de zoológicos del siglo XIX, principios del siglo XX, le daban más espacio a la gente que a los animales. Cambió esto, pero ya cambió hace mucho, ¿no? Lo que pasa es que en la Argentina no llegó. Nosotros tenemos que darle, en una institución donde viven animales albergados, tenemos que darles más espacio a ellos que a la gente. Nuestra generación está en la responsabilidad de dejarle a las generaciones que vienen, al menos con tantos problemas ambientales, instituciones saneadas para que hagan frente a la problemática ambiental que se viene. Muchas gracias, Fidel. Gracias por esta charla. Un placer grande. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Todos y todas ya sabemos que los zoológicos son cosas del pasado. Aunque algunos sigan funcionando, la verdad es que el futuro promete
y promete mucho. Gracias a los avances científicos y la tecnología, no es necesario ir a un zoológico para saber cómo es un animal. En algunas partes del mundo se empezaron a implementar las visitas virtuales, que nos permiten que podamos observar el comportamiento de los animales sin la necesidad de que estén encerrados y que estén viviendo en esas condiciones lamentables que ya todos conocemos. La alta calidad de imágenes tomadas de miles de animales silvestres alrededor del mundo nos permiten poder conocerlos y observar su comportamiento mucho mejor que cuando están encerrados atrás de una reja y tienen esa cara de pocas ganas de vivir. Por ejemplo, en estas imágenes pueden observar cómo chicos y chicas de una escuela viven en primera persona cuando una ballena sale a respirar y después los salpica. Obviamente es ficción, pero lo viven ahí en carne propia, sin salir de la escuela. La verdad, yo sé que es temprano, pero tendríamos que brindar por ideas como estas y ojalá que se esparzan por todo el mundo y reemplacen rápidamente a los viejos zoológicos. No te muevas de ahí. En el próximo bloque vamos a hablar de la clausura del zoológico de Luján y de la realidad que se avecina en la gestión y en la propia existencia de estas anacrónicas instituciones. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas tiene varios fundamentos para su existencia. Uno de los principales cuando se creó el parque es su valor paisajístico. En este lugar donde estamos, el potrero La Aguada, viendo los farallones, estas formaciones de millones de años de antigüedad, y es lo que mucha la gente viene a ver y lo que se lleva en su memoria. También tiene otros valores muy importantes como el valor paleontológico, ya que en estas formaciones de millones de años se han encontrado restos fósiles muy importantes, huellas de distintos dinosaurios y otros restos de esa época. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. BA Group, desarrollando tu capital filosófico. Visibilizar las problemáticas ambientales con la intención no solo de hacerlas ver, sino también de revisarlas, cambiarlas, mejorarlas o solucionarlas, soñando un poco, es en gran parte nuestra tarea acá en Ambiente y Medio. En pos de cuidar el planeta, aunque sea una frase marketinera y un poco carente de significado, en pos de mejorar la calidad de vida de nosotros y nosotras, las personas, y también por el bienestar animal, quienes, por supuesto, tienen derechos y no están siendo cumplidos. Una de las grandes discusiones que se están dando en el siglo XXI, en materia ambiental, por supuesto, tiene que ver con los zoológicos. Formas de maltrato animal que hoy son vistas como tales y que hasta hace algún tiempo no. Y puntualmente y sobre todo, cómo nos relacionamos o cómo debemos relacionarnos con los animales.
Hace algunos 15, 20 días, este lugar fue noticia. El zoológico de Luján, lugar al que Ambiente y Medio ha venido en diferentes oportunidades, mostrando siempre una serie extensa de irregularidades que de alguna manera también constituían al zoológico como tal. Fue noticia porque el Ministerio Nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible declaró la clausura preventiva total del zoológico de Luján. Hace 15, 20 días y de forma preventiva, lo cual quiere decir que es una historia que seguramente continuará. Pero de la clausura y de la actualidad te van a hablar en un ratito Gaby y uno de los protagonistas del asunto, quien además es un conocido de la casa. En lo que a mí respecta, vamos a estar haciendo un breve recorrido por la historia del lugar, el manejo del zoológico, las irregularidades, las denuncias y más. Así que quédate en Ambiente y Medio hoy desde el zoológico de Luján. El zoológico de Luján fue inaugurado en noviembre de 1994, ubicado obviamente en Luján, provincia de Buenos Aires. Un zoológico particular, o digamos que contaba con una característica principal que lo hacía particular. Esa particularidad era ilegal. Permitir el contacto entre los animales del lugar y las personas. Para tocarlos, acariciarlos, darles de comer y hasta darles la mamadera, entre muchísimos signos de exclamación. Leones, tigres, elefantes, venados, animales silvestres, cosa que está prohibida desde 1997 por la ley 12.238, que establece claramente la prohibición del contacto directo entre las personas y los animales que se encuentren en los zoológicos. Si bien la inauguración fue en el 94 y la ley es a partir del 97, ya son muchísimos los años de incumplimiento. Una institución, como lo es un zoológico, involucra sí o sí dentro de su entramado al maltrato animal. Hablando de hacinamiento, por empezar. Ver a un león en una jaula de 2x2 es algo que los ojos de hoy ya casi no podemos soportar. Pero la verdad es que el zoológico de Luján las tenía todas. Porque además de permitir el contacto entre animales y personas, lo cual es ilegal, insisto, le cabían denuncias de todo tipo. Desde mala alimentación a los propios animales hasta tráfico también de los propios animales. Un lugar, nos permitimos decir, cuanto menos polémico. Pero de esto, de las sospechas y las denuncias, te voy a estar hablando en un ratito, siempre con un tono cuidadoso, porque no dejan de ser sospechas y denuncias, pero dándole voz a aquellas dudas, llamémosle, que surgen a partir de las irregularidades de los manejos del zoológico de Luján. Denuncias y sospechas que no inventamos nosotros, sino que las hacen organismos oficiales. Y vamos a hablar también, por supuesto, del estado de los animales, que es algo que nos interesa muchísimo. Mientras vamos mirando algunas imágenes archivo, quería aclarar lo siguiente. Voy a hablar en pasado, pero siempre, bueno, ya aclaramos que es de forma preventiva, así que la situación puede ir cambiando. Como te dije, vuelvo en un ratito, pero antes te voy a dejar con mi amigo personal que encima está acá. Escuchame, Mauri, escuchame una cosa. No sé si lo llegás a ver, pero además de que esto es un desastre, Sí. acá los animales parece que están esquilados. Tienen todo el lomo rayado, toda la piel cortada. Esto es cada día peor. ¿Empeoró? Empeoró. Bueno, lo dejo con lo suyo. Dale. Yo ahora te voy a contar un poco lo que fue mi experiencia personal acá adentro. Medio de incógnito, pero vinimos. Bueno, la verdad es que con Ambiente y Medio no vine una, sino 2 veces para ver de qué se trataba este lugar. Y lo primero que haces es entrar, después de pagar la entrada, obviamente, y hay un puestito de comida. Esto es raro, la misma comida para todos los animales. Ya de por sí eso es raro. Una vez que entras, hay algunas jaulas que están cerradas, pero las que son las más conocidas, digamos, por la gente, ya empiezan a tener fila para cuando abren empezar a dejar pasar a las personas. Por ejemplo, una vez que fuimos y entramos a la jaula del tigre, nos dieron una mamadera para darle de comer. Yo no puedo entender cómo salí vivo de esa situación y con las 2 manos, porque en una situación normal esas cosas no pasan, la verdad.
Después me fui para una especie de jaula muy grande donde hay muchas aves tropicales. ¿Qué harán acá en Buenos Aires en invierno? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero la realidad es que están trepadas a las rejas y queriendo como volar para arriba, más allá. Hay algo de que te transmiten con este querer volar y chocar con la reja, que claramente es que se quieren ir de ahí. El problema con la elefanta es el siguiente. Cuando te dan la comida y te explican cómo darle de comer y el animal finalmente agarra la comida de tu mano, uno siente que la agarra con obligación, sin ganas y casi con violencia. Se transmite esto. El animal está entrenado para hacerlo una y otra vez, repetidas veces, de la misma forma y se ve que está harta mal. Los animales no están solamente en las jaulas o en sus respectivos corrales, sino que también hay animales sueltos por todo el predio, con los cuales tenés contacto directo, sin mediación de ningún tipo de especialista. Esto es una locura porque cualquier persona puede salir herido, o hay niños y niñas que también recorren este lugar. Esto es contra la ley, esto no se puede. Si bien todo el lugar es más o menos triste y decadente, hay un animal particular que creo que es el que peor la pasa, que es el lobo marino, que está en una pelopincho, en una pileta de, no sé, 3x3, agua sucia, turbia, para que haga, no sé, para que dé vueltas en círculos. Eso es completamente ilógico y es inconcebible para un animal marino estar en el medio de Buenos Aires encerrado en una piletita. Por favor, un poquito más de respeto. Todos y todas sabemos que estos lugares ya quedaron atrás, ya son viejos y son del pasado. Pero yo propongo mirar hacia el futuro y empezar a pensar en otras alternativas y en otras formas de tener contacto con los animales. El zoológico de Luján, lugar que desde el vamos ya infringe la ley permitiendo el contacto entre personas y animales. Eso y un evidente mal manejo con los animales dan lugar a una serie de sospechas y denuncias que tienen sus fundamentos también en la imposibilidad que siempre tuvo el zoológico de Luján para aclarar estos interrogantes. La más importante de todas, sin lugar a dudas, tiene que ver con la falta de un inventario de animales. Lo que de alguna manera funciona también como una especie de paraguas, porque a partir de esto se explican casi todas las otras denuncias y sospechas que se le adjudican al zoológico. Un inventario que comprende la colocación de un microchip a cada una de las especies o identificación para que las autoridades pertinentes puedan realizar un seguimiento. Las inspecciones realizadas por parte del Ministerio arrojaron severas inconsistencias entre el plantel declarado y el plantel relevado, es decir, el plantel analizado, como así también inconsistencias en el libro de altas y bajas de las especies. Sin estos datos, lisa y llanamente no se sabe cuántos animales hay acá adentro, qué animales hay, cuáles se prestan, cuáles se mueren, es decir, no se tiene idea de lo que hay acá adentro. Uno de los principales reclamos que siempre se hizo tiene que ver con las condiciones de vida de los animales dentro del zoológico. Hacinamiento, como decía antes, encierro, obligación a excesivas jornadas de trabajo, exposición a situaciones no naturales como ser amamantados por un ser humano X. Lo que nos lleva a otra de las sospechas, ¿cómo es que se logra llevar a un león a un estado en el cual sea posible ser amamantado por una persona X? Yo no soy ni biólogo ni científico, pero hasta donde sé, este tipo de animales suelen comportarse de otra manera, lo cual nos da lugar a pensar que podían estar sedados, dopados, medicados o el término que ustedes quieran ponerle.
lo que da lugar a un abanico muy amplio de denuncias, empezando por el tráfico de animales, como te adelantaba en un principio, situación recontra súper prohibida por ley, y que lo que decían es que los animales eran prestados para cotos de caza, sumado a la lógica suposición de que los animales estaban bajo algún efecto psicoactivo, los hacía presas mucho más fáciles de lo que naturalmente son. Otra teoría tiene que ver en base a una pregunta que yo también me hago. ¿De dónde salen los leones y tigres que salen, por ejemplo, en las portadas de las revistas más famosas con las celebrities? Entre los denunciantes se encuentran, por ejemplo, algunos ex empleados del zoológico, quienes sostienen que los animales eran alimentados a partir de carne podrida de animales muertos, lo que nos remite también a la falta de un inventario, y por eso no sabemos ni quién está ni quién no está. Otra también tiene que ver, y esta es un poco más perversa, con la quema de animales muertos, de leones, tigres y demás, que obviamente no eran declarados como tales y dicen que se solucionaba así ese problema. Otros también afirman que dentro del zoológico hay un elefante enterrado en lo que antes era su corral, lo que también obviamente nos remite a la falta de un inventario. Ante las más de 600 irregularidades es donde aparece el Ministerio de Ambiente ordenando al zoológico de Luján una reconversión que nunca se hizo y es por eso que fue clausurado. Una aclaración, es un establecimiento privado, por ende lo único que se clausuró es la actividad comercial. Todo lo demás, los trabajadores, el cuidado de los animales y demás, debería seguir estando. Por lo tanto, no debería ser un motivo de preocupación. Una reconversión como así la tuvo el Zoológico de Buenos Aires, hoy convertido en ecoparque, o en proceso de convertirse en ecoparque, o mismo un santuario que potencialmente pueda permitir que los animales se queden aquí. Todo en veremos. Seguramente algunas respuestas las responderá Gaby con su invitado. Lo importante es empezar a repensar nuestra relación con los animales. Quédate ahí. En el próximo bloque seguimos hablando de la clausura del Zoológico de Luján. Lo vamos a hacer en una conversación con Sergio Federovisky, actual secretario de Control Ambiental de la Nación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO y Fundación Ambiente y Medio traerán más y mejor información ambiental a la población con el desarrollo de la primera plataforma digital colaborativa para periodistas ambientales de América del Sur. Esta gran apuesta aportará a la comunicación ambiental mediante la formación y capacitación periodística y busca fortalecer capacidades profesionales que permitan aumentar la calidad de la información y de los contenidos que se generan. En medio de la crisis climática que enfrenta el planeta, es indispensable combatir la manipulación y la desinformación a través del estímulo de un periodismo ambiental responsable, independiente y pluralista. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente.
Varias preguntas fueron las que dejó Mauricio en el bloque anterior con respecto a las irregularidades del zoológico de Luján, que por lo que se ve y por lo que contaron los chicos en los bloques anteriores, tienen que ver desde desde que se inauguró el zoológico, podríamos decir. Ahora, quien desde hace muchos años, cuando era un joven periodista, comenzó a poner sobre la mesa y a llamar la atención sobre estas irregularidades fue Sergio Federovisky, que hoy es secretario de Control Ambiental de la Nación y fue una de las personas que logró de alguna manera que se clausure el zoológico de Luján. Vamos a hablar con él y nos va a contar cómo fueron los hechos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien. En tu recuerdo lo que me queda es que no sé qué dejé de ser antes, si joven o periodista. Ninguna de las dos ninguna cosas. de las dos cosas soy. Seguramente te pones trajes nuevos, pero ninguna de las dos cosas. Joven aún no sos. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco, Sergio, nos vamos a poner serios ahora, con respecto a la clausura, me dirás si es definitiva o es transitoria. ¿Cómo fueron estos pasos que dio el Ministerio? Desde el momento en que asumimos el Ministerio, el ministro Cabandier nos dio la indicación, y yo por supuesto la asumí de muy buen grado, de empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con la reformulación y la reconversión de los zoológicos en todo el país, para poder tratar de poner a los zoológicos en una instancia más moderna, más acorde a la demanda de la actualidad, de la relación entre las personas y los animales, pero además de eso, en particular tratar de que aquellos zoológicos que están funcionando en la ilegalidad obviamente dejen de estarlo. Y era el caso del zoológico de Luján, que como vos bien sabés, desde hace 25 años se promueve a sí mismo a partir de un atractivo que es el contacto de los animales con los visitantes, que está prohibido por la ley 12.238. Nosotros decidimos intervenir. En el mes de febrero fuimos a clausurar esas jaulas y recintos donde existía ese contacto entre visitantes y tigres o elefantes o guacamayos o lo que fuese. Luego los intimamos a que presentaran un programa de reconversión en un ecoparque o en un santuario o en lo que fuese, y además les exigimos, cosa que también demanda la ley, que presentaran el inventario de todo el plantel faunístico con su marcaje correspondiente, esto es, los chips o microchips o brazaletes o lo que fuere, o el dispositivo electrónico que fuere, que permitiera identificar a cada uno de los ejemplares y saber a dónde está cada uno de ellos en cada momento, para prevenir, o mejor dicho, para combatir una de las denuncias más potentes que hay contra este zoológico, que es la de tráfico de fauna, préstamo o alquiler de animales, etc. Hicimos sucesivas intimaciones hasta que finalmente el 2 de septiembre hicimos la intimación final contra la indicación de que, de no cumplir con estas medidas, se iba a clausurar el zoológico, que fue lo que se hizo días atrás. La clausura es preventiva, pero es total hasta que cumplan o no con estas demandas. Si no lo cumplen, efectivamente se pasará a una instancia distinta y simultáneamente el Ministerio, por indicación también del ministro Cabandier, se presentó como querellante ante la justicia para que se investigara todas y cada una de las denuncias que circulan en las redes, pero además para convalidar esta actuación que hicimos simultáneamente el Ministerio de Ambiente, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Luján. Bueno, ahora sí te voy a mostrar, vos ya las conocés estas imágenes, pero la audiencia quizás no las conoces, de lo que pasaba hace unos varios años atrás, cuando vos estabas en América. ¿Sí? ¿Cuántos años, Sergio, de esta...? Si no recuerdo mal, 8 años. Bueno, hace 8 años atrás, esto pasaba con Sergio Federovisky cuando actuabas como periodista con el propietario del zoológico de Luján, el señor Semini. Vamos a estas imágenes y volvemos a charlar en un ratito, Sergio. Queda prohibida la alimentación y el contacto directo con los animales. Salvajes, no dice peligrosidad por el público. No dice salvaje, ¿me deja terminar de leer? Eso es. ¿Me deja terminar de leer? Sí, señor. Gracias, muy amable. Queda prohibida la alimentación y el contacto directo con los animales, a excepción de los animales domésticos que no revistan peligrosidad. Hasta donde yo sé, porque soy biólogo, sí, el león no es un animal doméstico en ningún lugar del mundo. Nacidos en cautiverio, eso no sin hace ningún doméstico problema, a un animal. 20 años de experiencia y sin ningún problema en nada. Criados con mucho amor, con verdadera responsabilidad, como se deben criar los animales. Este es el mejor zoológico como están los animales. Mire qué estado. Vea usted si en algún lugar, en algún zoológico, usted puede ir y acercarse a un animal de esto. ¿Sabe por qué? No, porque está prohibido. No, está por falta de amor, falta de cariño, falta jefe. de amor. ¿Con amor solamente logran que el animal esté dormido todo el día? ¿Qué dormido?
¿Dormido de qué? ¿Para qué yo te pregunto? ¿Estás dormido, papá? Me Vení, parece que vamos está a dormido. Venga, ¿quiere entrar? ¿Tiene huevo para entrar? Venga. No me falta respeto. No le falta respeto. No, huevos tengo, pero yo no Usted falto me la está ley. diciendo que están dormidos. Acá no le falta la ley. Pregunto, ¿está dormido o no está ¿Y dormido? qué sé? Está durmiendo, porque usted no duerme, flaco. ¿Qué te pasa? ¿Está bien? ¿Dónde están dormidos ustedes? ¿Dónde están dormidos? ¿Qué problema tienen dormidos? Están durmiendo, papá. Eso me decía este El tipo. biólogo tiene que saber que... El biólogo tenía que saber que duerme. Si no biólogo tenía que saber que duerme. Esas irregularidades que vos que mostrás ahí cuando hablas con Semino, que él te increpa, te trata mal, te dice que, bueno, que no sos hombre, que vos no tenés idea porque vos no le das amor a los animales. ¿De dónde sacaste vos en ese momento esas sospechas como para ir al zoológico a hacer lo que vimos en las imágenes? En realidad era un secreto a voces, porque si uno caminaba por la calle Florida, veía, hasta no hace mucho tiempo, promocionar actividades turísticas en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, entre ellas ir al Delta en un catamarán o ir al zoológico de Luján a abrazarse y darle una mamadera a un león. Por lo tanto, era un secreto a voces, porque ellos hicieron, con una impunidad verdaderamente sorprendente, de algo ilegal la matriz de su negocio, el atractivo de su negocio. Y esto es una locura. Y la verdad es que solo es posible que eso haya sucedido y haya permanecido durante tantos años, más de 25 años, porque hubo mucha gente que miró para el costado o mucha gente que fue funcional y hasta cómplice de esa situación. Ahora, esas sospechas que vos con muy buen olfato periodístico, habiendo visto un cartel, ¿no?, que te lleva a investigar, que así se hace el buen periodismo, esto también es para los periodistas que nos están mirando. ¿Alguna vez se pudo comprobar algo de estas sospechas, de este tráfico ilegal, de que se vendían leones para coto de caza o algunas otras? ¿Alguna vez se pudo comprobar o siguen quedando en esta nebulosa que no lo podemos saber? Mirá, el gran problema de la Argentina, yo creo, en todos los planos, es la justicia, es la ausencia de justicia. Y en este caso, que es minúsculo, si vos querés, respecto de otros, indudablemente son más delicados y graves, queda muy patentizado, porque si uno googlea y pone el nombre de una chica muy célebre, que es la esposa de un abogado muy célebre, la chica empieza con B larga su nombre y con F su apellido, y googlea y pone el nombre de ella y al lado pone Leoncito, va a ver una tapa de una revista de la actualidad en la que ella cuenta que celebró su cumpleaños con los leoncitos que llevó a su campo por un préstamo que le hizo el gran amigo Jorge Semino. Y eso está totalmente prohibido, completamente prohibido. Del mismo modo, se sabe, es un secreto a voces, que en muchos cotos de caza que funcionan en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de La Pampa, alguien paga un par de miles de dólares para cazar un tigre y tiene la suerte de encontrarse un tigre rapidísimo, cazarlo, matarlo y llevárselo. ¿De dónde salió ese tigre? ¿Por qué el zoológico de Luján se resistió y se resiste hasta el día de hoy a presentar un inventario del plantel de sus animales? A decir, ¿cómo puede ser que en el zoológico de Luján nunca se muere ningún felino? ¿Son Highlander? ¿O será que desaparecen por alguna otra motivación? Entonces, nada de lo que le estamos pidiendo nosotros como Estado, quiero decir, está fuera de la legitimidad de lo que el Estado tiene que reclamarle a alguien que funciona dentro de la ley. No se puede entender cómo eso sigue o siguió funcionando hasta ahora con semejante nivel de impunidad. ¿Y cómo ves que va a seguir este camino? ¿La reconversión la ves posible o simplemente quedará clausurado definitivamente? ¿Cuál es la actitud que tienen las autoridades del zoológico de Luján? La actitud de ellos es sumamente refractaria a cualquier cosa que no sea lo que ellos tienen ganas de hacer. Y lo que ellos tienen ganas de hacer está prohibido por la ley, por lo tanto, ahí tenemos un problema. Yo no quiero adelantarme a los hechos, no quiero especular. La verdad que preferiría ciertamente que el zoológico de Luján, como una actividad privada que es lícita, se reconvierta y pueda tener un atractivo más acorde no solo a lo que pide la ley, sino a lo que pide la ética de la época. Siempre hablamos con vos, Gaby, de esta cuestión. Y la verdad es que no hay nada más alejado
de la demanda social hoy respecto del vínculo con un animal, que es tenerlo adentro de una jaula, darle de comer como si fuese una cosa y no un ser vivo, tener una colección de animales exhibidos como si fuesen esclavos. No hay nada más lejos de la ética de la época que eso. Entonces yo verdaderamente todavía guardo alguna expectativa de que ellos entiendan que por el camino por el que fueron no es más. Está claro, no debió haber sido, sin duda, pero por supuesto de aquí en más no es por ahí. Y con respecto a los demás zoológicos de Argentina, ¿tienen algún plan desde el Ministerio? Sí, por supuesto. Nosotros, y alguna vez lo hemos hablado, esta gestión, y la verdad yo verdaderamente lo destaco del ministro Cabandier, ha decidido meter las manos en el barro y ha decidido no acobacharse detrás de las competencias, no, esto no me corresponde, esto es de fulano, esto es de sultano, sino que es una gestión que ha decidido velar por el cumplimiento de la Ley General del Ambiente, que pone en la responsabilidad del Estado Nacional garantizar la armonía en la relación entre la sociedad y el medio natural. Y esto también se traduce en los zoológicos, a pesar de que no hay una ley federal de zoológicos, y que los zoológicos son y han sido históricamente competencia o municipal, preferentemente, o en el mejor de los casos, nacional. Pero nosotros hemos decidido avanzar y vamos, como lo hicimos en el zoológico de Luján, pero en otros casos, digamos, más proactivamente y más colaborativamente, a ayudar a reconvertir zoológicos que están en situación de crisis o en situación de vetustez respecto de lo que exhiben, como el zoológico de Córdoba, el zoológico algunos zoológicos otros zoológicos del interior del país que están en problemas, el zoológico de Batán, en Mar del Plata, y vamos a acompañarlos. En ese caso no es coercitivo, como en el caso del zoológico de Luján, pero sí vamos a acompañar a la reconversión de los zoológicos, vamos a tratar de ponernos a la altura del siglo XXI, que es lo que también está demandando la sociedad y lo que está ocurriendo en el zoológico de Buenos Aires, en el ex zoológico de Buenos Aires, en el zoológico de La Plata, de Mendoza y así sucesivamente. Gracias, Sergio, por esta conversación y ojalá tengan suerte con esta reconversión posible del zoológico de Luján y no tenga que terminar una clausura definitiva. No, al contrario, Gaby. Y ¿sabés qué me gustaría subrayar? A veces hay gente que pregunta, bueno, pero esto es política ambiental, y la verdad que es la esencia de la política ambiental, porque la política ambiental no es solamente ir contra la contaminación o contra el desmonte, sino garantizar que la sanidad en la relación entre las personas y el resto de los seres vivos que pueblan el planeta sea la mejor posible. Y de alguna manera los zoológicos tienen que ser la expresión más cabal de eso. Y hoy más que nunca, Sergio, atravesando una pandemia, hoy más que nunca, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de dudas. Bueno, ahora Gracias, sí, Gaby. Gracias a vos, Sergio. Continúa con tu labor como viceministro. Te mandamos un beso desde acá. Ya saben, solo nos queda medio ambiente. Sí, señor, así es. Gracias, Sergio. Nosotros ya volvemos con más Ambiente y Medio. Sacando de lado la necesidad, me parece que todos y todas estamos de acuerdo en que estar confinados no está nada bueno, no se la pasa bien. Por otra parte, pero de la misma manera, creo que también estamos de acuerdo en que el estrés y el maltrato en la niñez genera secuelas complicadas. Por eso, antes de contarte de qué se trata Blackfish, el documental de hoy, déjame decirte que no solamente tuvo excelentes críticas, sino que también tuvo un impacto social bastante grande a corto plazo y te advierto, es una historia fuerte y bastante complicada. ¿Se acuerdan de Liberen a Willy? Bueno, este documental se trata de las orcas en cautiverio. El protagonista de esta película, de este documental de Blackfish, se llama Tilikum. Es una orca que fue raptada y apartada de su familia solamente a los 2 años de vida. Posteriormente, a causa del estrés y de las lamentables condiciones de vida en las que vivió en distintos parques marinos, mundo malignos o parques acuáticos, como quiera decirle, se vio involucrada en la muerte de distintas personas. La directora, Gabriela Copperthwaite, se compromete al mostrarnos cómo es que viven estos animales en cautiverio y también nos muestra cómo las empresas implicadas se lavan las manos. Este documental también es una reflexión
a nosotros mismos a pensar cómo nuestro accionar impacta en la vida animal y que las cosas suceden por algo. Pero antes de irte, no te olvides de seguirnos en las redes @Fundación Ambiente y Medio. Si te perdiste el programa lo podés volver a ver entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.